Hoy hablaremos del número de oxidación. Este tema suena muy complejo y para muchos es un verdadero dolor de cabeza, pero vamos a ver lo sencillo que puede llegar a ser. Pero antes de iniciar, es muy importante que tengas en cuenta tres conceptos, que son sustancias, compuestos y moléculas. Y si aún no los tienes muy claros, te invito a que vayas a la caja de la descripción. Seguramente alguna vez has visto una fórmula química, como esta. Y esta simplemente está representando una sustancia, en este caso el agua. Y la fórmula nos está indicando el número de átomos. También nos indica el número o la proporción de estos átomos que están en dicha sustancia. Así es que, como todos sabemos, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Pero, ¿qué es el número de oxidación? Bueno, el número de oxidación nos va a indicar la capacidad de combinación que tienen los elementos. O para que me entiendas, nos va a indicar los electrones que se pueden perder o ganar al compartir o al formar un compuesto. Ahora pon mucha atención, porque aquí es donde muchos se llegan a confundir. Cuando el número de oxidación es positivo, el átomo pierde electrones, ya que los comparte con algún átomo que tenga la tendencia de captarlos. Y a eso también se le conoce como una sustancia oxidante. Y será negativo cuando el átomo gane electrones o los pueda compartir con otro átomo que tenga tendencia a cederlos. Y a eso se le llama una sustancia reductora. Para poder obtener el número de oxidación, se van a tomar en cuenta las siguientes reglas. El hidrógeno siempre va a trabajar con el +1 y el oxígeno con -2. Claro, siempre y cuando estén combinados, ya que existe otra regla que dice que el número de oxidación de un elemento no combinado es 0. Ahora veamos los principales grupos de la tabla periódica, ya que el número de oxidación se va a escribir de la siguiente manera. Y si te llegas a encontrar al OH juntos, conocidos como hidróxidos, su valor será de -1. Y otra regla que siempre tienes que recordar es que los compuestos deben tener un número de oxidación total a 0. Y existen algunas otras reglas, pero esas se aprenden practicando, así es que no te pierdas el próximo video donde vamos a practicar de lo básico a lo complejo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.